Muchas gracias, buenas noches y bienvenidos al diplomado sobre Derecho Minero. El día de hoy vamos a tratar una sesión referida a estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles. Para mí es muy importante dictar esta sesión, ya que parte de la exposición que haremos el día de hoy tiene que ver con una exposición, una presentación que hice hace poco más de una semana en Londres sobre la afectación originada a partir de sobrepasar los estándares de calidad del aire. En un caso emblemático, como es el caso de la Oroya. Sobre este fenómeno relacionado a los estándares de calidad ambiental, a los límites máximos permisibles, existen cierto grado de confusión y se les suele atribuir grados de responsabilidad, sin definir de manera adecuada cuál es el nexo de causalidad entre la actividad económica y el daño ocasionado. El derecho ambiental tiene como finalidad, ¿no?, la prevención de los daños ambientales, es decir, tiene un enfoque de carácter preventivo. El derecho minero, por su parte, desde un punto de vista un poco más económico, no desconoce la protección ambiental, pero sí tiene fijada la observación desde la perspectiva de extraer los recursos naturales, en este caso, los recursos minerales. Esto es una lógica que viene desde el artículo 66 de nuestra Constitución y que se traslada y aterriza en la legislación minera. ¿Cómo podemos conseguir que el derecho minero y el derecho ambiental confluyen? Y aquí es donde vienen los puntos de inflexión con los estándares de calidad ambiental y con los límites máximos permisibles. ¿Cuál es la primera interrogante? ¿Son lo mismo? ¿Significan lo mismo? El sobrepasar un límite máximo permisible implica necesariamente responsabilidad de la empresa. ¿Qué piensa el OEFA encargado de supervisar la gran y mediana minería? ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, el delito de contaminación ambiental cuando el tipo penal atribuye el sobrepasar estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles? Que me imagino, y por la experiencia que tenemos, tanto los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles provienen de una definición de carácter técnico. Y es que el derecho ambiental tiene rigurosidad técnica. Esta es la primera discusión, si son lo mismo, si se pueden determinar de manera particular, si el simple hecho de sobrepasar estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles implica necesariamente responsabilidad a nivel administrativo, a nivel civil, a nivel ambiental. Sobre el particular y migrando algunas décadas atrás, podemos hablar de un caso que no está relacionado de manera directa con el derecho minero, pero sí tiene que ver con estándares de calidad ambiental y con límites máximos permisibles. Un caso que marcó un hito acerca de la responsabilidad civil ambiental a nivel mundial. Un precedente que ha servido para construir la teoría de la responsabilidad civil en materia de daños ambientales. Me refiero al caso de la empresa DuPont, donde se evidencia que, en primer lugar, un abogado que estaba asociado al mundo corporativo toma el caso en contra de su filosofía, porque él estaba vinculado al tema de derecho comercial y derecho corporativo, defendía empresas. Robert Bilott, que es quien llevó este caso a la Suprema Corte de Estados Unidos, defendía empresas y perteneció a un estudio jurídico que se dedicaba a defender empresas. Rompe esta filosofía dentro del mundo corporativo y decide inclinar la balanza para investigar
acerca de si existe o no responsabilidad por un contaminante denominado PFOA en un pequeño condado en Estados Unidos, que podría ser la causa de la afectación a la vida y a la salud de las personas. Aquí el punto de discusión es, ¿se entiende esta afectación desde el punto de vista de los estándares de calidad ambiental o desde los límites máximos permisibles? Este caso fue llevado al cine, ¿no? Y algunas plataformas como Netflix, y se pudo establecer, ¿no?, aquí el análisis, pero también al mismo tiempo cómo operaba en ese contexto una de las entidades más importantes de Estados Unidos y que ahora no tiene mayor peso. Me estoy refiriendo a la Agencia de Protección Ambiental, o en sus siglas en inglés, Environmental Protection Agency. Yo quisiera mostrarles este pequeño video porque nos va a servir para poder analizar y diferenciar lo que es un ECA de lo que significa un LMP. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque la característica de rigurosidad técnica que esboza el derecho ambiental y que tiene como punto de coincidencia bien a los sectores extractivos, nos va a permitir poder enviar un caso a archivo o poder defenderlo o poder aplicar una subsanación voluntaria. Vamos a ver este pequeño video que tiene relación directa con la película denominada Aguas Oscuras. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain. Hola, abuela. Oh, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati. Soy un abogado defensor corporativo. ¿Y? Defiendo a empresas químicas. Pues ahora puedes defenderme a mí. ¿Cuántas dices que has perdido? 190. ¿190 vacas? ¿Vas a decirme que aquí no pasa nada? Es un caso pequeño para un amigo de la familia. Alguien necesita ayuda. ¿El granjero o tú? Te digo que esos son productos químicos. Veo documentos que no entiendo. Ocultan algo. Ese producto, ¿qué pasa si lo bebes? ¿Beberlo? Es como decir qué pasa si me como un neumático. ¿Y si lo que está matando a esas vacas está en el agua que beben? En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN. Tienes que decirme qué diablos pasa. DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años. Lo sabíais y no hicisteis nada. ¿Quieres tirar tu carrera al garete por unas vacas? Vas a coger todo lo que sabes y volverlo contra una empresa icónica como un informador. ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? Sí. Tienen todo el dinero, todo el poder y lo usarán. Lo sé, yo era uno de ellos. Nuestro gobierno está en manos de DuPont. Intentan obligaros a que me hagáis parar. Está dispuesto a arriesgar su trabajo, su familia, por un desconocido que necesita su ayuda. El sistema está amañado. Quieren que pensemos que nos protege. Nosotros nos protegemos, nosotros. Aguas Oscuras nos da diferentes enseñanzas en este pequeño trailer. Primero, un abogado que se dedique tanto al derecho corporativo como se dedique a una rama tan especializada como lo es el derecho minero o el derecho ambiental, la lógica es poder acudir, ¿no?, a especialistas. Yo como abogado tengo ciertas limitaciones para poder interpretar un informe técnico. Tengo que conocer. ¿Qué es lo primero que hace Billot? Se contacta con un ingeniero químico porque trata de entender si este contaminante hasta qué punto genera o no un impacto en la salud, un impacto en la vida humana. Y se habla del PFOA.
El PFOA es similar, y lo dice en el video, a consumir un neumático. Entonces, ¿cuál era la misión de Billot en ese caso? Conociendo el mundo corporativo. Establecer si la contaminación ocasionada en ese condado significaba un daño ambiental que tenía un impacto en la vida y en la salud de las personas. Entonces tenía que probar ese nexo de causalidad. Lo que quiero decirles es que tanto a nivel de ECAS como del MPs se debe probar la causalidad. Ustedes van a encontrar en la Ley General del Ambiente, por ejemplo, que tanto los ECAS como los LMPs no implican el sobrepasar de por sí ECAS y LMPs, no implica necesariamente responsabilidad, ni administrativa, ni penal, ni civil. Sin embargo, vayamos al principio 9 de la Ley General del Ambiente, principio de responsabilidad ambiental. Aquel que tiene o realiza algún tipo de actividad económica no se le exime de responsabilidad, ni administrativa, ni penal, ni civil. ¿Qué es lo que tiene en común tanto los artículos referidos a los ECAS y LMPs en la Ley General del Ambiente como el principio de responsabilidad ambiental, también en el título preliminar de la Ley General del Ambiente? ¿Qué conexión guarda con los sectores extractivos? Pues si se va a realizar una actividad económica, se debe procurar cumplir aquello que esté en la normativa, aquello que esté establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado. Por ejemplo, si en un estudio de impacto ambiental se encuentra una calendarización de monitoreo, yo no puedo sobrepasar los estándares de calidad ambiental. Pero puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del ruido, que provenga de una fuente externa y que no sea responsabilidad de la empresa. Pero para eso debo tener en claro que la medición en decibeles. Entonces es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. El abogado, tanto del sector minero como del sector ambiental, debe saber interpretar ello. Es lo que hace Billot. Coge la rigurosidad técnica y trata de entenderla. Luego elabora su teoría del caso y se topa con una realidad que solo se tienen ellos para defenderse. ¿Por qué? Porque el sistema, él mismo lo dice, el sistema es como si estuviera amañado para no defender a las personas. Esta barrera ya se ha ido superando con el tiempo, sobre todo en el sector corporativo. Ya se habla de emplear la sostenibilidad como una estrategia. Se habla ya de minería sostenible. Se emplea ya lo que se denomina como minería 4.0. Sin embargo, en el sector minero peruano, este es el punto de no retorno. Los ECAS y los LMPs. Y por lo cual suelen tipificar infracciones administrativas el OEFA sin poder probar que existe el nexo de causalidad. Fuerza mayor. Caso de derrame de petróleo en Ventanilla. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijo Repsol? No, es que sucedió una especie de movimiento telúrico que debió ser advertido por la DICAPI y eso ocasionó el derramamiento de petróleo. Por ende, se sobrepasaron los LMPs y se afectó la calidad del recurso hídrico. ¿Pero qué? ¿Por qué alegaron eso? Para romper el nexo de causalidad. Una conocida minera, derrame de mercurio en Chorropampa. ¿Qué dijo esa minera? No es mi responsabilidad, responsabilidad de tercero, de quien transportó este material. No es mi responsabilidad. Sin embargo, sí existía una responsabilidad solidaria. En cuanto contrató a este proveedor y en cuanto no se tomaron las medidas necesarias para evitar ese derrame. Y eso es lo que tampoco debida diligencia. Ir más allá de lo que la norma me plantea. Pero si yo tengo una no va a pasar un derrame de petróleo, no va a pasar un derrame de alguna sustancia tóxica proveniente de un proceso minero.
Y sucede. Entonces es conveniente tener un plan de contingencias. Siempre se acude a romper el nexo causal, atribuir hecho determinante tercero, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Para que no se pueda imputar responsabilidad desde los ECAs y los LMPs. Esa es la clave, el nexo de causalidad. ¿Qué podemos analizar a partir del caso de Dupont para poder diferenciar? Luego les preguntaré, a partir de este análisis, si ustedes comprenden cuál es la diferencia entre un ECA y un LMP. El caso Dupont, que es el caso emblema en materia de responsabilidad civil por daño ambiental, centra su controversia en lo que es denominado como la contaminación por parte de un químico, PFOA, asociado principalmente al incumplimiento de los principios detrás de los límites máximos permisibles y la violación de estándares de calidad ambiental del agua. ¿Cuál es la relación con los LMPs? El LMP, ¿no?, se refiere a la concentración máxima de un contaminante que une, por ejemplo, lago, mar, etc. El caso Dupont se originó por la descarga de grandes cantidades de PFOA, un subproducto químico industrial en los cuerpos de agua cercanos a las plantas de fabricación, como en Parkersburg, Virginia Occidental. La controversia se centra en que Dupont vertió fluentes con concentraciones de PFOA que contaminaron gravemente el ambiente, lo que en esencia representa un incumplimiento de lo que serían los LMPs si se hubieran aplicado correctamente o si hubiesen excedido límites para ese contaminante en ese momento. ¿Cuál es la relación con los estándares de calidad ambiental? El ECA se refiere a la concentración máxima de un contaminante que puede estar presente en el cuerpo de agua receptor, la fuente natural, garantizando que el agua sea apta para sus usos. El caso Dupont resultó en la contaminación del agua potable, aguas subterráneas, pozos y suministros de las comunidades circundantes con PFOA. El agua contaminada con PFOA de Dupont superó cualquier nivel que se consideraría seguro para el consumo humano y la salud, violando el principio de los ECA de proteger la salud pública y la calidad del recurso hídrico en sus fuentes naturales. Conclusión. Aunque el foco inicial en los vertimientos, LMPs, que realizó la empresa, el impacto real que generó la demanda colectiva y que dio lugar a toda una serie de indemnizaciones en Estados Unidos, fue la contaminación de la fuente de agua, el ECA, afectando la salud de miles de personas. En resumen, el caso Dupont ilustra la consecuencia de un incumplimiento de los LMPs, descarga irresponsable, que lleva directo a una violación grave de los ECA, agua no apta para el consumo humano. Sobre la base de este caso, que tiene que ver con contaminación, que relaciona la rigurosidad técnica, que relaciona el nivel de responsabilidad ambiental, en este caso de Dupont, ¿cuál sería entonces para ustedes la diferencia entre un estándar de calidad ambiental y un límite máximo permisible? Los leo a través del chat. Las intervenciones que pudieran darse, bien, no duden en hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Otro caso en esa misma lógica fue, quizás ustedes han visto esta película de Erin Brockovich, de Julia Roberts, ¿no?, de la Gas Pacific and Electric, muy similar al caso Dupont. Tanto la Gas Pacific and Electric, que fue contaminación por cromo hexavalente, como el caso Dupont, que fue contaminación por PFOA, llevaron estos casos a la Corte Suprema. En el caso de Dupont, Robert Bilott sí era abogado. En el caso de la Gas Pacific and Electric, Erin Brockovich no era abogado. Era una simple asistente de un bufete de un estudio jurídico. Sin embargo, se involucró tanto en el caso que realizó toda una investigación. Ambos nos permiten observar que necesitaron del dato técnico para poder elaborar sus propias teorías del caso, que no creyeron en ese momento, que tenían el sistema en contra, pero esto ha servido para que tanto la Gas Pacific and Electric como Dupont a la actualidad
traten y busquen de implementar prácticas sostenibles en sus procesos productivos, ¿no? Bien, dentro del esquema para la sesión del día de hoy, hemos considerado estos subtemas: gestión de vertimientos y monitoreo de calidad de agua, control de emisiones y calidad de aire en zonas de influencia, gestión de residuos sólidos mineros y economía circular. Ustedes seguro han observado todas estas controversias que existen a partir de cómo se gestionan los residuos en materia de minería. Dentro del contexto, a nivel latinoamericano, podemos decir, ya lo vienen haciendo grandes empresas, también en el caso peruano, pero uno de los países pioneros dentro de Latinoamérica es Chile. Chile está trabajando todo lo que es circularidad en materia de relaves mineros y busca posicionarse en torno a la minería. No se olviden que Chile también es productor de cobre. Nosotros, bueno, estamos en una posición mejor. Sin embargo, el control ambiental no solo lo ejerce el Estado. El caso chileno es interesante porque hay un pronunciamiento fuerte, hay un involucramiento real por parte de la comunidad académica y por parte de la sociedad civil. La particularidad con Chile es que tiene justicia ambiental especializada, algo que no sucede en nuestro caso, a pesar de tener juzgados especializados en materia ambiental en algunas partes de nuestro país. Pero eso permite controlar las actividades, sobre todo extractivas. Otra particularidad a partir del sector minero en Chile es esta fusión que ha realizado el presidente Kast de un biministerio, fusionar el Ministerio de Economía con el Ministerio de Minas, Energía y Minas. La finalidad, poder posicionarse en el sector extractivo. ¿Y por qué existe toda esta tendencia de buscar una minería más sostenible, buscar la circularidad en el manejo de residuos mineros, posicionamiento en torno al cobre, a las tierras raras, al litio? Porque estamos viviendo un boom de lo que se denomina la transición energética, donde se necesitan minerales para poder aplicar todo este proceso de transición energética, donde China es uno de los principales clientes, en el caso peruano y a nivel de Latinoamérica, preocupado en torno a la transición energética, por lo que es indispensable empezar con prácticas de circularidad. Y también veremos casuística desde el punto de vista, la visión que tiene el OEFA y cuáles son las lecciones aprendidas en torno a ECAS y LMPs y toda la gestión para poder mantener esta calidad del agua, del aire, de los componentes ambientales y el rol que tiene la empresa a la actualidad. Veremos el marco normativo, los parámetros, contaminantes, límites aplicables, dentro de lo que es residuos sólidos y economía circular, la clasificación, gestión y aprovechamiento, y en la casuística del OEFA, las infracciones, sanciones y resoluciones relevantes. ¿Por qué el OEFA? El OEFA ha ido migrando en torno al criterio, ¿no? Y si nosotros nos remontamos al reglamento de supervisión ambiental, yo lo veo como una alternativa de fortalecer el cumplimiento normativo para las empresas. Otros tienen una visión de que serviría como una especie de pretexto, que son opiniones, en torno al reglamento de supervisión ambiental y que todo se convierte en infracciones subsanables. Lo que es verdad, y es lo que se olvidan algunas entidades del Estado, se olvidan de este artículo que versa sobre ECAS y LMPs, se olvidan del principio de responsabilidad ambiental y su interpretación adecuada, y suelen imputar responsabilidad sin que la empresa lo tenga. Hay un detalle que no es un detalle menor en el sector extractivo, y es el Planefa. ¿Qué es el Planefa? Es la hoja de ruta que tiene el OEFA
en cuanto a los procesos de fiscalización ambiental. ¿Por qué hay mayor nivel de infracciones administrativas en el sector minero? Por esto. Porque es el sector más regulado en gran minería y mediana minería. Pasa lo mismo a nivel de pequeña minería, minería artesanal, todavía sigue siendo un limbo, porque la competencia no la tiene el OEFA. Ustedes recordarán que en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental existen el ente rector, que es el OEFA, las EFAs nacionales, ¿no?, que pueden ser autoridades sectoriales, como la Autoridad Nacional del Agua, y existen las EFAs regionales. Los gobiernos regionales, las gerencias regionales, tienen competencia en materia de pequeña minería y minería artesanal. Y esto también al mismo tiempo genera todo un cuello de botella en torno a la lucha contra la minería ilegal. Pero bien, esta es la hoja de ruta que tiene el OEFA y ya estableció su hoja de ruta hace algunos meses en torno a cómo va a fiscalizar, en qué sectores se va a desempeñar. El OEFA prioriza distritos con mayor criticidad ambiental. Hace poco salió un informe del OEFA acerca de la mala recuperación de áreas degradadas en el departamento de Lambayeque, y es un desastre, ¿no?, basándose en riesgos y en evidencia técnica para reducir las fiscalizaciones reactivas. Sectores que se encuentran bajo la lupa en el entorno del PLANEFA está la minería, donde tenemos gran y mediana minería. Las metas de fiscalización y los criterios de sanción priorizarán casos con plazos de prescripción próximos a 4 años, emergencias ambientales y, punto importante, denuncias previas. A partir de una denuncia ambiental se puede generar una supervisión ambiental. A partir de una denuncia administrativa, a partir de una denuncia a nivel penal. ¿Por qué? Porque se cree que la contaminación siempre es responsabilidad de la empresa. Y se piensa que una alteración del ambiente es exclusivamente responsabilidad de la empresa. No lo trataré el día de hoy, sino en la última sesión que tenemos sobre minería sostenible. Un caso que tuve la oportunidad de asesorar sobre una empresa no peruana, donde confluyeron una serie de factores que hicieron vulnerar el estándar de calidad ambiental del agua. Pero los factores que hicieron afectar fue, en parte, responsabilidad de la empresa y debido a un fenómeno como es la sequía, debido a un fenómeno natural. Sin embargo, al momento de plantear la denuncia, ¿no?, la población dijo, todo es responsabilidad de la empresa. Se tuvo que probar a nivel técnico para poder deslindar no la totalidad de la responsabilidad, pero sí determinar los niveles de responsabilidad, que eso también ayuda a la empresa y ayuda a que la población comprenda en qué medida hay una responsabilidad de la empresa, cómo existen otros factores externos que confluyen para ocasionar una presunta contaminación que coloca en riesgo la vida y la salud de las personas. Dentro del sector minero nosotros vamos a encontrar una serie de riesgos. Chancay, y no recuerdo si lo mencioné en algunas de las sesiones, no solo es un hub logístico, porque todo el mundo habla de un hub logístico. Es un centro de operaciones minero. El porcentaje de Cosco es un porcentaje considerable, junto a un porcentaje importante de una conocida minera. Entonces, no estamos desde el contexto geopolítico solo frente a un hub logístico, estamos frente a un hub que implica un impacto dentro del sector minero. ¿Cuál es nuestro principal cliente en cobre? China. Entonces, no es casualidad que China haya invertido en Chancay. Ahora, ¿cómo quedamos nosotros en este contexto geopolítico? Estados Unidos en el Callao. Entonces, tenemos
a dos grandes que se van a buscar repartir los recursos minerales, porque nosotros seguimos siendo primarios exportadores. Esto, contexto en el que se encuentra nuestro país, implica riesgos. Por ejemplo, riesgos de disponibilidad de recursos y variabilidad geológica. Se hacen estudios, recuerden las fases dentro del proceso minero, cateo, prospección, fases libres que no necesitan concesión, y se advierte que existen minerales. Sin embargo, estos minerales implican una alta concentración dentro del área de influencia de azufre, lo que daría lugar a lo que se conoce como DAM, de drenaje ácido minero. ¿Esto tiene algún impacto en los SECAs y los LMPs? Sí, porque se requerirá un mayor tratamiento para evitar que se origine contaminación producto de este contaminante, ¿no? Valga la redundancia, producto de la variabilidad geológica, ¿no? Debido a la variabilidad geológica. Riesgo de productividad y continuidad operacional. Si no se tienen especialistas que puedan ver las dos caras de la moneda, a veces es un poco difícil porque hay un esquema mental y hay una línea de pensamiento donde se busca la mayor ventaja competitiva posible y se mira el árbol y no el bosque. Los especialistas suelen ver desde un punto de vista solo desde el rédito económico y piensan que si no le dan importancia a los impactos ambientales o que es más fácil aceptar la responsabilidad y obtener un descuento en cuanto a la multa, que es parte del cálculo de multas, entonces van a asegurar la continuidad operacional. Eso es un error, porque no es solo aceptar la multa, sino que dentro del proceso administrativo sancionador van a existir medidas administrativas. Y esas medidas administrativas pueden implicar una paralización de la actividad. Fuera de ello, te coloca dentro del semáforo, ¿no?, de riesgos como una empresa que no es capaz de cumplir con sus obligaciones ambientales. Y a la minera, que esto no se lo explica el especialista, porque solo ve el rédito económico, cierra la puerta a lo que se denomina bonos ESG o financiamiento verde. Para una empresa, para una gran minera, que, pongámosle, es una subsidiaria de la empresa matriz en Canadá o en Reino Unido, si no cumple con los estándares internacionales, va a volar cabezas. Va a afectar la actividad económica y la continuidad de esa actividad económica. Y le va a cerrar la puerta, insisto, a acceder a esta clase de financiamiento. Una subsidiaria de una transnacional cotiza en bolsa. Y al cotizar en bolsa hay una responsabilidad de los reportes de sostenibilidad. Que esos reportes de sostenibilidad suelen caer, y eso también es una tendencia, ¿no? Y lleva consigo el siguiente riesgo de manipulación. Existe información que se manipula, es lo que se denomina greenwashing, lavado verde, ¿no? El riesgo de sostenibilidad y la ineficiencia social. Se sobrepasó un estándar de calidad del agua, hay un mal sabor en el agua, que es una fuente natural de agua, que sirve para la agricultura, y se inicia un conflicto social. No se tiene licencia social para operar, simplemente se convierte en un punto en el cual no puedes evitar y se paraliza la actividad económica. La licencia social, no, ese es un concepto desde el punto de vista ideológico, tiene un sesgo ideológico, no existe este concepto en la norma, solamente existe consulta previa, entonces no tenemos por qué tomarlo en consideración. La licencia social, así como muchos conceptos, como lo es el tema de la interculturalidad, no se pueden quedar en el vacío y no ser funcionales, sino más bien que se le debe dar un contenido a la licencia social.
Por eso que en la sesión del jueves hablaremos de la licencia social para operar, no solo la licencia social en un sentido de concepto que no va más allá desde el punto de vista normativo. La licencia social no solo significa aceptación por parte de la comunidad, la licencia social es dinámica, sino que implica al mismo tiempo generar sistemas de gobernanza ambiental, convertir a la comunidad en un aliado estratégico para poder evitar conflictos socioambientales. Más del 60% de los conflictos socioambientales están relacionados con actividades extractivas. Caso Las Bambas. Yo tuve la oportunidad de estar en los dos lados, sin querer. Primero, porque la mesa de diálogo se estableció en la Conferencia Episcopal del Perú, y en ese entonces trabajaba en el Arzobispado de Lima. Tuve la oportunidad de estar en esa mesa de diálogo, por casualidad, no fue porque me convocaron precisamente, pero estuve, la coyuntura se dio. ¿Y cuál era uno de los puntos problemáticos? El material particulado. Por ende, una afectación a la calidad del aire, un ECADELE. Y que, debido al transporte del mineral, se afectaba a él. Y afectaba la vida y la salud de las personas. Entonces tenía que haber un control del material particulado y por ende del transporte de los minerales. Se llegó a un acuerdo. Pero algo que me llamó la atención en esa mesa de diálogo fue que la comunidad decía que la empresa no les ayudaba en nada, ¿no? Que no se veía el impacto de la actividad económica en el sector. Esta fue la primera fotografía que tuve. Tiempo después, ya como docente, en una universidad tuve la oportunidad de enseñar lo que es responsabilidad social ambiental. Y uno de mis alumnos dirigía el área de responsabilidad social ambiental en Las Bambas. Y me mostró con datos, con información, todo el trabajo que habían realizado en Las Bambas, ¿no? Entonces, siempre la conflictividad social tiene que relacionarse con percepciones. Pero tanto el INCA como el LMP son temas técnicos. Cuando se manipulan o no se le da contenido a los conceptos, es donde se origina el conflicto. Y sobre licencia social se ha hablado mucho. Y se alude a contaminación por parte de la empresa. Se alude a una falta de crecimiento económico por responsabilidad de la empresa. Cuando temas de regalía y temas de canon, no lo ve precisamente en su totalidad el gobierno central, sino los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Riesgo de los metales y la volatilidad. Los minerales son commodities. Ejemplo claro, la guerra. La guerra hizo disparar el precio del cobre. Es horrible decirlo, pero benefició al tema de la minería de cobre. Pero puede darse que los minerales bajen o que exista una priorización en cuanto a las reservas de minerales. Ustedes recordarán que el ex canciller firmó, no sé si fue un acuerdo, no sé si fue un documento de colaboración, pero firmó un documento con el gobierno de Estados Unidos en materia de minerales críticos, donde nosotros brindábamos, ¿no?, las facilidades para que las empresas norteamericanas pudiesen explotar los minerales críticos, aquellos minerales que son importantes para la transición energética a nivel mundial. ¿Qué hemos hecho? El riesgo del talento, la seguridad y la gestión del capital humano. El trabajo a nivel de los operadores mineros es un trabajo sacrificado. Y esto implica necesariamente incentivos. Y al mismo tiempo exposición. La normativa sobre seguridad y salud en el trabajo es bastante explícita en cuanto a las infracciones que se pueden generar a partir de la afectación en la seguridad de los operadores mineros. Estos riesgos se tienen que analizar desde diferentes aristas.
geopolíticas, económicas, financieras, ambientales, sociales. De lo contrario, podemos generar un sesgo y una percepción equivocada. Pues bien, vayamos a lo que son los estándares de calidad ambiental, que ya veíamos un poco con el caso de DuPont, ¿no? El marco normativo, Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es, en esencia, la base del sistema jurídico ambiental, ¿no? Es donde se establecen los principios ambientales, es donde se establece la función del Estado, de la empresa, de la academia, los instrumentos de gestión ambiental, qué tipos de instrumentos de gestión ambiental existen. Entonces, leer el tema minero tomando la normativa especial del derecho minero, el Decreto Supremo 014-92-EM, los reglamentos sectoriales y la Ley General del Ambiente. Dentro de lo que significan los estándares de calidad ambiental, tenemos estándares de calidad ambiental del agua, del aire y del suelo, aplicables a lo que es el sector minero. Bien, acá se me ha pasado, pero también tenemos estándares de calidad del ruido, ¿no? ¿Qué son los SECAS? Los SECAS son medidas que establecen el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, el agua, el suelo, que no presentan riesgo significativo para la salud de las personas ni del ambiente. Los SECAS son referencias de la calidad del medio receptor. No definen lo que un titular puede emitir. Y esa es la primera diferencia con el LMP. Los SECAS son referencias de la calidad del medio receptor. ¿Dónde se analiza entonces? En la calidad del medio receptor. ¿Cuál es el medio receptor? El aire, el agua, el suelo. ¿Qué son los LMPs? Los LMPs son medidas de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físico-químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión. ¿Por qué es importante entender estos términos? Porque si ustedes son fiscales o tienen intención de involucrarse en una fiscalía en materia ambiental, si tienen también la intención de dedicarse a la consultoría ambiental especializada, el tema ambiental es transversal, aplica para todos los sectores. Recientemente, la normativa del día de hoy hay sobre proceso de transferencias de los estudios de impacto ambiental detallados al SENACE. Eso va a implicar que adaptación por parte de diferentes sectores, agrarios, salud, transporte, entre otros. Lo que es un nicho interesante. Si se van a dedicar a lo que es el Poder Judicial, juzgados especializados en materia ambiental, o simplemente a realizar lo que nos falta, que es vigilancia participativa, deben saber que es muy importante entender la diferencia entre un ECA y un LMP. ECA, medio receptor. LMP tiene que ver con los parámetros que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedido causa o puede causar el nexo de causalidad. Tiene que estar conectada la actividad riesgosa con el impacto ambiental que origina un daño en los componentes de la naturaleza o en la vida o la salud de las personas. Dentro de lo que son los LMPs a nivel de minería, tenemos LMPs efluentes minerometalúrgicos, LMP de emisiones atmosféricas y límites históricos como referencia. Diferencia clave: ECA, estado del medio receptor; LMP, lo que el titular puede emitir. ¿Cuánto es el baremo objetivo de lo que el titular puede emitir? Ambos son de cumplimiento obligatorio. Voy aquí con un caso. Sucedió que una conocida municipalidad emitió una ordenanza con la finalidad de adaptar los estándares de calidad del ruido respecto de las emisiones sonoras
de los vehículos, ¿no? Entonces trató de modificar el estándar de calidad ambiental y establecer sus propios estándares de calidad ambiental. Fue una ordenanza que estuvo declarada como inconstitucional. ¿Por qué? Porque los estándares de calidad ambiental no lo establece la municipalidad. Los estándares de calidad ambiental lo establece el Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Basado en qué? En principios internacionales. La finalidad es poder tener ese criterio objetivo. Al basarse en lo que se denomina como rigurosidad técnica, son de obligatorio cumplimiento, se encuentran dentro de una norma. Por ende, al estar dentro de una norma, lo hace pasible de ¿qué? De tipificación. Es decir, asociar un hecho que puede marcarlo en la norma administrativa y que si yo logro probar, si el OEFA logra probar, si el fiscal de materia ambiental logra probar, el nexo de causalidad puede ocasionar una infracción administrativa o un delito ambiental. Pero la clave está en probar. Si se quiere denunciar, si se quiere acusar. Y en el caso de defender a la empresa, en acreditar o la ruptura del nexo causal o que simplemente no existe una conexión entre la presunta contaminación y el daño ocasionado. Eso quiso hacerlo DuPont en ese entonces. Pero Billot logró probar que había una conexión entre la contaminación ocasionada por la fábrica DuPont a través del PFOA y que ocasionaba afectación al recurso hídrico que era para consumo humano. Lo mismo en el caso de la Gas Pacific Electric. Cromo hexavalente que ocasionaba afectación a las personas, no solo en su salud, sino que ocasionaba muerte en las personas. ¿Cuál es la relación que existe entre los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles en el marco del derecho minero y en la cadena normativa? ¿Quién fija los SECAS? El Ministerio del Ambiente. Y tiene que ver con la calidad del ambiente, tiene que ver con poder salvaguardar la calidad de los componentes de la naturaleza. ¿Quién fija los LMPs? El MINAM, emisiones del titular. Recordarán ustedes, ¿no?, que en el gobierno de Humala hubo una flexibilización de los límites máximos permisibles, conocido como el famoso paquetazo ambiental, ¿no? Y esta flexibilización lo que ocasionó fue que se abriera la puerta para el tema de la contaminación. Al final esas normas fueron derogadas, pero abrió una brecha en torno a la contaminación. El titular minero tiene que cumplir, tiene que garantizar la calidad ambiental y tiene que cumplir con el baremo de no sobrepasar los límites máximos permisibles en cuanto a sus efluentes y emisiones. En este interín, el OEFA es quien se encarga de fiscalizar los SECAS y los LMPs. Y al fiscalizar en torno a la gran minería y mediana minería, puede sugerir establecer un proceso administrativo sancionador o no. Bajo el principio de coherencia normativa, el cumplimiento de los LMPs no exime al titular de verificar que el cuerpo receptor no supere los SECAS. Puede que se maneje dentro de los límites máximos permisibles, pero si se logra probar que existe una afectación, por ejemplo, en el recurso hídrico o en el suelo o en el aire, no lo eximiría de responsabilidad. El OEFA evalúa ambos niveles de obligación en sus procedimientos de fiscalización y sanción. ¿Qué es entonces tu estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado, de declaración de impacto ambiental? Ese instrumento de gestión ambiental aprobado, que la resolución es la que otorga la certificación ambiental. Esta certificación ambiental es fuente de obligaciones ambientales. Toda certificación ambiental es fuente de obligaciones ambientales. La certificación ambiental, ustedes lean las resoluciones directorales, son las que aprueban el instrumento de gestión ambiental y otorgan la certificación ambiental, y van a ver detallado que el principio de responsabilidad ambiental, artículo 9 del título preliminar de la Ley General de la
Entonces, es fuente de obligaciones ambientales. Cuando hemos visto en su momento derechos y obligaciones de los titulares mineros, ahí está el principio de responsabilidad del titular minero. ¿Sí? Existe responsabilidad, tanto a nivel ambiental como de las propias obligaciones dentro del derecho minero. Gestión de vertimientos y monitoreo de calidad del agua. Y aquí entramos en lo que se denomina, en lo que cae también en ocasiones el Estado, que es las competencias. ¿Quién es el ente rector de los recursos hídricos? No es el OEF, porque en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental tenemos sistemas funcionales. ¿Quién plantea las infracciones en torno a los recursos hídricos? Lo es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? A través de la AAA y las ALAS, ¿no? Principalmente la que decide iniciar un procedimiento administrativo sancionador es la Autoridad Administrativa del Agua. Si hay una afectación del recurso hídrico, ¿quién tendría que fiscalizar en el entorno minero? ¿Tendría que fiscalizar la ANA o tendría que fiscalizar el OEF? Esto se dio en un caso, ¿no? Caudalosa, una minera caudalosa, donde existió una afectación al recurso hídrico. Y sucedió que lo fiscalizó tanto, lo supervisó tanto la ANA como el OEFA. Y aunque trataron de definir, llegaron a una conclusión. La ANA vela por los recursos hídricos. Y el OEFA busca fiscalizar lo que es el cumplimiento de las obligaciones ambientales a partir de la normativa ambiental y de el instrumento de gestión ambiental aprobado, de la certificación ambiental. Esto es algo que todavía no se logra resolver del todo y que yo lo visualizo como una afectación directa al principio de Neves in idem, porque tienes dos esferas de responsabilidad administrativa: infracción administrativa a nivel de la Autoridad Nacional del Agua e infracción administrativa a nivel del OEF. Son dos procedimientos administrativos sancionadores. ¿Cuál es la solución? La solución es incorporar la sostenibilidad desde un inicio en el proceso productivo. Es la salida quizás más certera, el cumplimiento o lo que también se denomina como el compliance ambiental. ¿Qué tenemos dentro de los vertimentos en materia minera? Efluentes de planta, aguas de proceso, colas, relaves, con presencia de metales pesados, ácidos y reactivos. El drenaje de mina, ¿no? Aguas subterráneas y superficiales que circulan por labores mineras con riesgo de DAM, que es el DAM, el drenaje ácido de mina, que representa el mayor riesgo ambiental en minería metálica. Requiere monitoreo continuo y un plan de cierre adecuado. Las aguas de escorrentía, aguas pluviales contaminadas por contacto con materiales mineros o depósitos de relaves. Dentro de lo que son los LMPs en efluentes minero-metalúrgicos, tenemos aquí los baremos objetivos y cuáles son los parámetros que regulan nuestra normativa: pH, cianuro, arsénico, cadmio, el que hablábamos, el cromo hexavalente, el cobre, el plomo, etc. ¿No? ¿Cuál es el valor máximo en cualquier momento? También ustedes aquí tienen la tabla. A nivel de ECAS, ¿cuáles son los ECAS que se aplican dentro de la minería? Y es que existe una categorización dentro de los ECAS, ¿no? Aguas destinadas a la producción de agua potable y alta exigencia para metales pesados y coliformes. Categoría 1, ECA, aplicado al recurso hídrico, poblacional y recreacional. Categoría 3, riego y bebida animal, parámetros de metales, como es el caso del plomo, el cadmio y el zinc, con valores específicos para uso agrícola y pecuario. Categoría 4, conservación del ambiente acuático, aplicable a ríos, lagos y estuarios, donde operaciones mineras pueden generar impactos en ecosistemas acuáticos.
Dentro del monitoreo del agua en minería, ¿cuáles son las obligaciones del titular minero? Establecer puntos de monitoreo, estaciones de aguas arriba, línea base y aguas abajo del punto de vertimiento, incluyendo puntos intermedios y en afluentes. Frecuencia mínima, mensual para efluentes, trimestral para cuerpos de agua receptores y en épocas de avenidas y estiaje de manera obligatoria. Parámetros obligatorios, ya lo hemos visto, pH, conductividad, cianuros y arsénico. Realizar esta clase de monitoreos del recurso hídrico bajo laboratorios acreditados o tomando de referencia los famosos estándares internacionales como son los ISOs. Reportes, el titular debe informar resultados en el Sistema de Información Ambiental Minero según un cronograma aprobado. Planes de contingencia ante excedencia del MPS, notificación inmediata, medidas correctivas y reporte dentro de las 24 horas. ¿No? Reporte de emergencia ambiental. Hay que seguir lo que la norma en materia de emergencia ambiental nos establece. No, pero es probable que la OEFA no venga a supervisarnos, porque como tenemos una DIA, va a ser difícil que nos supervise. Es más, nosotros ya hicimos la limpieza. Eso es un error. En un caso, en materia dos casos en realidad en materia de minería y en materia del sector energía, ambos muy similares. Derramamiento de sustancias, uno, derramamiento de sustancias tóxicas, ¿no? Y en el otro, derrame de baterías de litio. En ambos casos tenían una DIA. La declaración de impacto ambiental presenta la particularidad de que se supone que los impactos ambientales no serán significativos, sino que son leves y por ende son manejables. Sin embargo, sucedieron esos dos hechos. ¿Cuál fue el problema? Primero, fue en una zona con cercanía a una comunidad, lo que ocasionaba una contaminación a el estilo de vida, los sistemas de vida de una comunidad. Eso uno. Y dos, no haber comprendido el impacto de no reportar una emergencia ambiental dentro del tiempo, lo que implicaba realizar un plan de contingencias en ese momento. Cuando se tienen este tipo de situaciones, no hay que confiarse en el instrumento de gestión ambiental aprobado, sino más bien elaborar la estrategia en torno al reporte de emergencia ambiental, con el cual tienes 24 horas. El reporte de emergencia ambiental in situ implica que el OEFA va a ir a supervisarte, sí y no. Pero mejor es hacerlo. Y no pensar que no va a haber supervisión ambiental. Porque hay un concepto de que si no reporto, entonces no me supervisa. No, es mejor hacerlo. Porque ello pudo haber derivado en una denuncia. Y esa denuncia va a implicar supervisión ambiental. Entonces es mejor hacerlo. Eso forma parte de los planes de contingencia. Otro error es realizar los análisis en laboratorios que no son acreditados. La frecuencia también es un error bastante común. Como mi instrumento de gestión ambiental me indica que yo debo realizar una evaluación de carácter trimestral, entonces lo hago. Pero la naturaleza de la actividad, y ahí entra el criterio técnico, me indica que como es un efluente, es mejor realizarlo de manera mensual. Los puntos de monitoreo, bien, relaciono un poco con el caso que tuve que ver, donde hubo esta afectación por el tema de la sequía. El error de la empresa fue no haber tomado las precauciones y no haber considerado lo que se denomina variables no controlables, ¿no? Factores de la naturaleza. El drenaje ácido de mina y depósito de relaves. El DAM
Se produce cuando los sulfuros metálicos en la roca o los relaves se oxidan en presencia de agua y oxígeno, generando ácido sulfúrico que moviliza metales pesados hacia el ambiente. Este dam es considerado, dentro de lo que vimos, como un riesgo de disponibilidad de recursos y variabilidad geológica. Como tenemos este riesgo, ¿no?, del dam, entonces significa que es indispensable preparar medidas de control, como por ejemplo balance ácido-base, caracterización geoquímica de materiales, cobertura secas o húmedas en depósitos, sistemas de captación y tratamiento de aguas ácidas y monitoreo físico-químico de carácter permanente. ¿Esto en qué momento se puede advertir? Se advierte en realidad en la etapa de cateo, de prospección, de exploración, ¿no? Depósito de relaves, ¿no? Clasificación según volumen y altura. Plan de cierre, obligatorio desde la etapa de diseño y actualizado cada 5 años. Planes de cierre, es posible convertirlos en opciones de restauración ecológica. Ya lo vienen haciendo algunas grandes mineras en nuestro país. Pero ojo, esa restauración ecológica no significa que se van a plantar árboles, nada más, sino que tengan una funcionalidad dentro del ecosistema que fue impactado. Porque yo no voy a plantar árboles si no tiene una consistencia, si no estoy tratando de mejorar el ecosistema impactado, de poder no quizás llevarlo al estadio inicial, pero sí causar un impacto real en los componentes de la naturaleza. Estabilidad física, monitoreo permanente, seguimiento de nivel freático y presiones de poro, gestión post-cierre, monitoreo mínimo de 5 años post-cierre. Control de emisiones y calidad de aire en las zonas de influencia. Los controles de emisiones se pueden realizar a partir del trabajo en minería. Voladuras, ¿no? Se requiere planificación con meteorología, aquellos que generan sustancias como polvo, gases de combustión, entre otros. Chancado y molienda, el caso que les mencioné con las bambas del material particulado y la afectación directa a la calidad del aire, que se logró superar en ese momento según el acuerdo que se estableció en ese momento. Transporte en vías, polvo fugitivo por tránsito de volquetes, control con humectación y cobertura. Fundición, ¿no?, emisiones de metales pesados y material particulado, donde se requiere chimeneas con control. Chimeneas de planta, emisiones canalizadas de calderas, generadores y equipos de beneficio, y almacenamiento de materiales, polvo fugitivo y depósitos de relaves secos. Para aire, parámetros claves en materia de minería. Los contaminantes más conocidos y que se generan a partir de la actividad minera, el PM2.5, PM10, azufre, plomo, benceno, entre otros. El plomo y el azufre son los contaminantes más críticos en minería metálica y en fundiciones. Los valores de la OMS son más exigentes que los nacionales, ¿no? Nosotros, como les comenté al inicio de la sesión del día de hoy, hemos tenido la oportunidad de exponer en Londres sobre temas de minería y el impacto del plomo en materia de minería. Hemos sido los únicos a nivel de Perú y hemos propuesto no solo el enfoque de la Oroya, que es el caso más clásico y que ha marcado un derrotero en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, y que el litigio ambiental estratégico, que es el planteamiento que se hizo a nivel de la Oroya, nos da como resultado que el Estado peruano no cumplió en materia de responsabilidad ambiental, que no se consideró medidas correctivas en torno a la afectación del derecho a un ambiente sano y equilibrado, y que el derecho a un ambiente sano y equilibrado
actúa de forma conexa con el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física. Que el caso de Loroya significa, dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un caso emblemático, como zona de sacrificio. ¿Y qué significa esta zona de sacrificio? Que el Estado no hizo lo suficiente, que a pesar de la asimetría de poder que existe entre la comunidad y el Estado y la empresa, no se tomaron las medidas necesarias. Y es una zona de sacrificio, porque esa es la denominación que se ha dado, porque la normativa no funcionó en ese contexto. Y que más bien se convirtió la Oroya en una situación de una vulneración permanente de derechos fundamentales. Esto lo hemos llevado a los escenarios de Europa, en Londres. Y no solo nos hemos quedado con el problema, sino que hemos propuesto un estándar nuevo que actualmente lo estamos implementando en algunas empresas con la finalidad de indicar que el famoso principio de que el que contamina paga, ¿no?, que es el principio de internalización de costos que fue diseñado desde el año 72 y que todavía se sigue repitiendo por muchos especialistas, no funciona. Porque si yo tengo un ENCA, tengo un LMP, ya conozco la norma y aún así lo sobrepaso, significa que la lógica de realizar el daño ambiental, que puede ser por contaminación del aire, que puede ser por contaminación del recurso hídrico, o por contaminación del suelo, o por contaminación sonora, significa que el ser humano esté representado de manera individual o dentro de una empresa o dentro de la estructura estatal, no entiende el enfoque preventivo. Entonces, el estándar que nosotros proponemos desde el punto de vista técnico, de derecho, económico y financiero es, te sale más barato implementar la sostenibilidad desde un inicio de tu proceso productivo que afrontar multas, que afrontar procesos administrativos sancionadores, procesos judiciales, paralizaciones de actividades económicas, conflictos sociales. Esa es la idea a futuro de hablar sobre minería sostenible. Y es lo que actualmente se habla ya en foros internacionales y que se vienen aplicando a nivel de empresas medianas y grandes. Esto está perfecto, la normativa, pero la lógica es evitar llegar al daño. DuPont, Gas Pacific and Electric, la Oroya, el derrame de mercurio en Chorropampa, las Bambas, Conga, son un claro ejemplo de que el principio, el que contamina paga, que es la falacia de interpretación, de internalización de costos, no sirve. Si no actuamos desde la prevención, desde evitar el daño, si no analizamos que la salud de las personas forma parte de la salud ambiental, entonces seguimos en un retraso desde el año 72, que se establecieron las bases del derecho ambiental, pero que a la fecha deben actualizarse. Estos son los parámetros regulados en materia de fundición de minerales, ¿no? El dióxido de azufre, el plomo, son los que mayor impacto tienen, ¿no? Material particulado. La industria minera es el principal emisor de dióxido de azufre en nuestro país. Material particulado, control de precipitadores electrostáticos o filtros de mangas. El plomo se constituye como un elemento crítico en las fundiciones de plomo, plata y zinc. El arsénico está presente en minerales polimetálicos peruanos y el cadmio es un subproducto de refinación del zinc. Estos parámetros son a los que la minería, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde la minería 4.0, ya están no modificando, pero sí mitigando frente a una actividad económica como esta. Zona de influencia de operaciones mineras, monitoreo de calidad de aire. ¿Qué se puede hacer? Monitoreo continuo, ¿no?, de los parámetros ya establecidos, estaciones fijas, estaciones móviles, muestreos puntuales durante actividades de alto impacto, como voladuras o movimientos de tierra.
modelamiento de dispersión para evaluar el impacto en zonas de influencia y comunidades vecinas. ¿Qué es lo que debe hacer como obligación el titular de una actividad minera? Instalar la red de monitoreo según lo que indica su instrumento de gestión ambiental aprobado. Reportar datos al CENAMI y a la OEFA de manera trimestral, publicar sus resultados en el portal institucional bajo criterios de transparencia, informes de meteorología local, velocidad y dirección del viento, inventario de emisiones actualizado de forma anual, certificación de equipos de monitoreo. Todo esto es información. Todo esto forma parte del acceso a la información, de la transparencia de la información. ¿Qué puede suceder en el interín? Lo he visto en algunas empresas mineras. Exagerar un logro que proviene del cumplimiento de una normativa. Esto es cumplimiento normativo. O sea, es lo que debe hacer un titular de una actividad minera, ¿no? ¿Y qué encuentras en el portal institucional? Una exageración de esto, donde tratan de equiparar el cumplimiento de la norma a un logro obtenido. Cuando se realiza esa manipulación de la información, estamos frente a un lavado verde o greenwashing, ¿no? Sé que no es el espacio para poder hablar sobre eso, pero les digo que son tendencias que suelen suceder en los sectores extractivos en general. Una manipulación de la información que una de las tácticas del greenwashing es exagerar un cumplimiento normativo y equipararlo a un logro. Y eso no es dable, es una práctica de manipulación de la información ambiental, de la información en general. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ECA y el MP no son lo mismo, ¿no? El estándar de calidad ambiental protege la salud de las personas, protege la salud de los ecosistemas. ¿Dónde se mide? En el ambiente, ríos abajo, aire, dentro de la zona. ¿Cuál es el eje? El cuerpo receptor. ¿Cuál es el objetivo de un ECA? La sostenibilidad en el marco de la licencia social para operar. Entonces, el estándar de calidad ambiental tendrá que ver con el entorno. El LMP es la fuente, si quieren le pueden poner en términos más pragmáticos, el caño. Son los parámetros máximos de un contaminante en el efluente donde se mide exactamente en el punto de descarga. MP, punto de descarga, ECA, cuerpo receptor. Ambos implican un cumplimiento legal. El OEFA fiscaliza los límites máximos permisibles, pero evalúa los estándares de calidad ambiental. El LMP controla la fuente, el ECA protege el cuerpo receptor. Y aquí quería mostrarles, ¿no? Un pequeño video acerca de lo que se viene realizando en materia de minería sostenible, antes de pasar a lo que es economía circular y gestión de residuos sólidos. Un segundo, por favor. Sí, dos videos, uno chiquito de 1 minuto y el otro también. Un segundito, por favor. El primer video tiene que ver con el cuestionamiento acerca de qué exigentes son los estándares de calidad ambiental en nuestro país. Si nosotros exponemos en el exterior, como ha sido mi caso hace más de una semana, van a decir que somos un desastre, ¿no? Entonces, si expones el caso de Loroya, y como el caso de Loroya, hay muchos casos más en el espectro de las actividades extractivas. Sin embargo, lo que yo sí considero, a pesar de los vaivenes en materia ambiental, y que estamos en un contexto político diferente, geopolítico diferente, donde hay una primacía de una tendencia en Latinoamérica, donde existe un referente que es Estados Unidos, el
tema ambiental va a tener modificaciones. Podrá ser modificaciones de carácter positivo o negativo, no lo sabremos hasta que se empiecen a implementar las medidas que son necesarias. Lo que sí puedo decirles y afirmarles es que retrocesos pueden ser muy difíciles de darse, retrocesos que marquen un derrotero, como lo que se quiso hacer en materia de explorar hidrocarburos en áreas naturales protegidas. Eso no prosperó, porque era una afectación directa al convenio sobre diversidad biológica. Entonces, hay cuestiones que no vamos a poder desligarnos en materia ambiental, por más que quiera, por más que pase el gobierno que pase, porque hay compromisos ambientales internacionales asumidos. Entonces, evaluemos qué tanto han avanzado los estándares de calidad ambiental en nuestro país o qué tan exigentes son. Antes de mostrarles el siguiente video, que tiene que ver con minería segura y sostenible, han observado de manera clara que existen 5 tipos de ECAs, ¿no? Yo solo he considerado 3 para temas de minería y he mencionado el tema del ECA de ruido, porque también es algo que se analiza, el tema de la contaminación sonora. Y el de radiaciones no ionizantes, que es un ECA que todavía ha sido objeto de cierta manipulación del principio precautorio, que se le busca atribuir contaminación a través de las antenas o radiaciones no ionizantes. Todavía sigue siendo motivo de discusión, no solo a nivel jurídico, sino también a nivel de, técnico. Lo cierto es que en este mundo del derecho minero, cada vez hay más intenciones de incorporar la sostenibilidad por ahorro de costos. Algo que debo dejar claro, me sirve de plataforma de lo que hablaré en las sesiones que continúan, es que la sostenibilidad ya no es un gasto. La sostenibilidad tampoco tiene que ver con buenas intenciones y fue concebida de esa manera desde un inicio, ¿no? Como voluntariedad, como actitud por parte del empresario, como la forma de incorporar una externalidad como la contaminación, ¿no? Dentro del proceso productivo. Internalizar la externalidad, modelo económico tradicional. Ahora no. Ahora ser sostenible o, como dicen algunos especialistas, ser verde es lo que garantiza y abre todo un abanico de posibilidades. Reducción de impuestos tributarios, impactos en temas de innovación y desarrollo, acceso a financiamiento y bonos ESG, posicionamiento de marca respecto de otras. Entonces ya hay una competitividad en torno a que una actividad extractiva sea realmente sostenible, porque también ahorra costos, como lo vamos a ver en el tema de la circularidad.
Lo que es, por ejemplo, un relave, lo que es un residuo, se puede transformar. Y al transformarlo, generas no un residuo, no un material de descarte, sino un recurso. Y lo que es un recurso se convierte dentro de la empresa en un activo estratégico. Entonces pasas de un pasivo a un activo. Eso es lo que ocasiona aplicar de forma adecuada la sostenibilidad. Y dentro del sector minero se pueden transformar relaves, escorias, eh, se pueden transformar los NFU, los neumáticos. Es la idea de romper la vieja lógica de la cultura del descarte, que es un concepto de ética ambiental, pero que lo traslado al punto de vista económico, la lógica de usar y tirar, ¿no? Para transformarlo a través de estrategias como la reutilización, el reciclaje, la remanufactura, entre otras. Eso es hablar de lo que se denomina minería sostenible. A su vez, la minería sostenible implica incorporar la tecnología como un activo para mejorar la cadena del proceso minero. Dentro de la clasificación de la gestión de residuos, hay que mencionar que en el marco de la legislación tenemos la legislación ambiental, tenemos la legislación minera desde el punto de vista sectorial y aquellos reglamentos como el reglamento de gestión y protección ambiental en minería. Pero también hay normativa que es considerada de carácter transectorial, es decir, que va a informar y al mismo tiempo va a establecer obligaciones para los titulares de cualquier actividad económica. Estas normativas está la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley de Residuos Sólidos. La Ley de Residuos Sólidos ha sufrido un impacto en torno a la lógica, ¿no? Antes era solamente el tema de la gestión y la clasificación de los residuos, y luego ya con el decreto legislativo 1278 y sus modificatorias, ¿no?, de la mano con el reglamento, incorpora los principios de economía circular o el principio de responsabilidad extendida del producto. Dentro de los residuos podemos clasificarnos, para fines del tema minero, aquellos que son peligrosos y que no son peligrosos, en el marco de la actividad minera. Dentro de los residuos peligrosos encontramos a los relaves, a los aceites y lubricantes usados, a soluciones cianuradas residuales, baterías y acumuladores de plomo, pilas y fluorescentes, que forman parte de los famosos RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, filtro de aceite contaminado, envases de productos químicos. Dentro del marco de los residuos no peligrosos,
está el desmonte, residuos de oficina, chatarra metálica, neumáticos usados, residuos de construcción, residuos domésticos, embalajes y otros. Las obligaciones dentro de lo que son los residuos sólidos y las etapas que la propia normativa de gestión integral de residuos sólidos establece, encontramos la generación y segregación, almacenamiento temporal, recolección y transporte, la valorización, que ahora es un principio, ¿no?, establecido, el principio de valorización, y la disposición final. ¿Qué busca la ley de residuos sólidos? ¿Qué busca la hoja de ruta nacional de economía circular establecida en el 2025? Que se apueste por la valorización. La gestión está bien, es correcta, es parte del proceso, ¿no? Tener tu declaración anual de manejo de residuos sólidos es una obligación, pero el transformar los residuos en un recurso, ese es el reto que nos coloca la normativa de residuos, así como el mercado económico y la hoja de ruta nacional de economía circular. ¿Qué pasa en el sector minero en ese contexto? Si bien tenemos la normativa del decreto legislativo 1278 y su reglamento, y existe ya normativa específica, por ejemplo, para reutilizar, reciclar, el tema de neumáticos, ¿no? La hoja de ruta nacional de economía circular invita casi como una obligación a que los sectores implementen sus hojas de ruta de economía circular de carácter sectorial. En el sector minero, minería y energía, el sector, me refiero al Ministerio de Energía y Minas, todavía no tiene una hoja de ruta de carácter sectorial. Por eso es que esa hoja de ruta que establece el MINAM, el Decreto Supremo 003-2025-MINAM, hoja de ruta nacional de economía circular, que es una política pública, aparece en el sector minero todavía como una lista de sugerencias, porque el sector no ha implementado su hoja de ruta sectorial. Y esto es un punto que debe decirse, ¿no?, que es importante que la circularidad se implemente con mayor fuerza en sectores donde hay un impacto real en el tema ambiental. El titular debe llevar registro de los residuos sólidos, digitalizado con destino, cantidad y la empresa operadora responsable de residuos. La empresa operadora responsable registrada, tiene que estar esto registrado en el MINAM, esa empresa debe estar registrada en el MINAM, aquella que va a encargarse de la gestión de residuos, debe estar habilitada por el MINAM y puede transportar y disponer los residuos peligrosos. La declaración anual es una obligación por parte del titular de presentarla al Ministerio del Ambiente. ¿Qué podemos decir de la economía circular en el sector minero? Primero, la economía circular rompe con lo que se denomina como economía lineal. La economía lineal es producir, consumir y tirar, desechar. Lineal. No se concibe tratar al residuo como un recurso. ¿Qué hace la economía circular? La economía circular ha pasado por un proceso, ¿no?, de evolución. Se ha ido insertando en distintos países. El primer país es el país en el lado latinoamericano que tomó con fuerza el tema de la circularidad, fue Uruguay, luego Brasil, Chile y nosotros, ¿no? También hay iniciativas a nivel de Argentina, a nivel de Colombia, ¿no? Pero la economía circular se basa en tres principios. Primero, que dentro del proceso productivo se piense desde un inicio en el diseño de ese proceso productivo. Y que ese diseño implique que exista la menor cantidad de residuos posibles. O sea, yo diseño el proceso de producción con la finalidad de generar la menor cantidad de residuos posibles o, de los residuos, transformarlos.
El segundo principio es que para la transformación de esos residuos debo seguir dos tipos de ciclos, de acuerdo a mi actividad económica. Un ciclo biológico, que está más relacionado con actividades de agricultura, de alimentos, porque tiene que ver con los residuos orgánicos, y aquel ciclo técnico, que está relacionado con este tipo de actividades económicas. Yo sigo los parámetros del ciclo técnico para evitar residuos, que pensé desde un inicio, desde el diseño, desde el principio 1. Y el principio número 3, ¿no? Diseño, ciclos, ¿no? Ciclo biológico, ciclo técnico. El principio número 3 es reconocer que la economía se mueve igual que la naturaleza. El concepto de residuo es un concepto del ser humano. Para la naturaleza todo sirve, todo vale, todo es un recurso. Entonces significa comprender la capacidad regenerativa de la naturaleza. Por lo que este principio invita a que no solo no existan residuos, sino a seguir el proceso de transformación de manera cíclica y que estos recursos puedan insertarse a nuevas actividades económicas. Bajo ese criterio, dentro del sector minero, existen una serie de oportunidades que son posibles aprovecharlas. ¿Quiénes aplican circularidad? Aplican circularidad, si miramos en el extranjero, quienes ha tomado mayor fuerza en el tema de la economía circular es la Unión Europea. Eso no quita que en países como Australia o como Canadá se aplique el tema de la circularidad y también en el caso chileno. ¿Qué opciones hay dentro del sector minero peruano? Primero, relaves como insumo de construcción. El uso de relaves estabilizados como relleno estructural para backfill en labores mineras. Recuperación de metales residuales. Reprocesamiento de relaves históricos con nuevas tecnologías para recuperar nuevos minerales, como el cobre, como la plata, ¿no? Y otros valores metálicos. Agua reciclada en procesos, circuitos cerrados de agua en plantas de beneficios para reducir la captación de fuentes naturales hasta en un 70%. Significa aplicar la circularidad en el recurso hídrico, que se utiliza como parte de las plantas de beneficio dentro del ciclo de producción minera. Chatarra y materiales no ferrosos, valorización de la chatarra, cables de cobre, aluminio y bronce, mediante empresas operadoras de residuos sólidos especializadas. Calor de proceso recuperado, recuperación del calor residual en fundiciones para generación de energía o precalentamiento de cargas. Desmonte como material de construcción, el uso de material estéril de mina en rellenos de canteras, construcción de accesos o terraplenes controlados. ¿Qué origina todo esto? Insisto, que el residuo se convierta en un recurso, que el recurso se convierta de pasivo en un activo estratégico, que se reduzcan costos, que se promueva un financiamiento desde el punto de vista de la sostenibilidad y que se genere espacios dentro de lo que se denomina en economía circular simbiosis industrial. Un material de desmonte se puede convertir en un material de construcción, se puede generar clústeres, es decir, grupos de pequeñas empresas que trabajen con la empresa minera. Y para culminar con la sesión del día de hoy, ¿no? Y acá les he dejado un pequeño video acerca de cómo se maneja la circularidad del sector minero en el caso chileno, tenemos algunas resoluciones del OEFA, donde podemos observar cuál es su criterio en materia de minería. El OEFA es el ente rector del CINEFA, eso ya lo sabemos, y se encarga de fiscalizar lo que es la gran y la mediana minería. ¿Cuáles son estas funciones en torno al sector minero? Evaluación ambiental, monitoreo, muestreo e inspecciones para determinar el estado del ambiente en zonas mineras, supervisión, verificación, que derivan de los IGAS, instrumentos de gestión ambiental aprobados, ¿no? Fiscalización, investigación de presuntas infracciones ambientales con inicio de procedimiento administrativo sancionador. Y sanción, aplicación de medidas correctivas, multas y clausura
temporal. Esto es lo que puede suceder en el marco del procedimiento administrativo sancionador. La supervisión puede ser programada, ¿no?, como parte del Planefa, o puede ser por parte de algún tipo de denuncia. Se genera el informe de supervisión, este puede sugerir que existe subsanación voluntaria, hay posibilidad de subsanar. Frente a las posibles infracciones detectadas, se puede buscar cuestionar el informe de supervisión por parte de la empresa y archivarlo desde ahí. De lo contrario, si esto sigue avanzando, se pasa a lo que es la resolución de imputación de cargos, ¿no?, donde se sugiere iniciar el proceso administrativo sancionador. El administrado tendrá la posibilidad de realizar los descargos convenientes y se determinará si existe sanción o no. Si existiese sanción, todavía queda la segunda instancia, que es el TFA, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, y, por último, la acción contencioso administrativa a nivel del Poder Judicial. ¿Qué tenemos en materia de infracciones ambientales dentro del sector minero? ¿Cuál es el mapa con el que nosotros podemos hablar? El impacto más fuerte en el sector minero está dado por la superación del ECA de agua y la superación de LMPs. El 56% de infracciones se vincula a LMPs y ECAs relacionados con la calidad del recurso hídrico. El incumplimiento de monitoreo, ¿no?, es el tercer motivo más frecuente. Los programas de cumplimiento reducen la reincidencia en un 40%. Tener un blindaje preventivo reduce hasta en un 40% el tema de las infracciones administrativas. Las medidas cautelares de paralización afectan principalmente a unidades sin instrumento de gestión ambiental actualizado. Este es un caso de la región Pasco, donde el titular minero vertió fluentes con concentraciones de plomo, superando los límites máximos permisibles durante 3 meses consecutivos. ¿Cómo se analizó a nivel de la OEFA? Se configuró la infracción tipificada en el reglamento del PAS, en ese entonces, ¿no?, vigente, pues el titular no implementó medidas correctivas dentro del plazo otorgado durante la supervisión previa, lo que originó un agravante en materia de sanción. La sanción impuesta fue una multa de 1.850 UITs, medida correctiva de adecuación del sistema de tratamiento de fluentes, con un plazo de 90 días, y programa de monitoreo ambiental complementario trimestral. ¿Qué es lo que podemos rescatar de este caso? ¿No? El caso refuerza la importancia del automonitoreo continuo, la notificación oportuna y la implementación de medidas correctivas ante excedencias, evitando agravantes por concepto de reincidencia. Otro caso, en este caso, en este ejemplo, complejo metalúrgico en región La Libertad, se registraron emisiones de azufre durante el periodo de agosto-noviembre del 2022. Impacto en la comunidad. El monitoreo ambiental en comunidades aledañas detectó el PM2.5, ¿no?, una sobrepasarse en cuanto al estándar de calidad del aire, y se registraron quejas formales por parte de los pobladores, así como reporte de afecciones respiratorias. A pesar de que se apeló por parte de la empresa, el TFA confirmó la multa y estableció como precedente sobre la responsabilidad objetiva del titular frente a excedencias de ECAs en zonas de influencias, independientemente del cumplimiento de LMPs. Y este último caso tiene que ver con una empresa minera aurífera en la región de Madre de Dios. Las infracciones detectadas: almacenamiento de combustible sin contenedor secundario ni sistema antiderrames, disposición de residuos peligrosos junto a residuos domésticos, es decir, no se hizo una clasificación, ¿no?, ausencia de declaración anual de residuos sólidos por 2 periodos consecutivos, y algo que se falla también de manera constante, que la empresa operadora de residuos no contaba con registro vigente al momento del servicio. Tienes el marco normativo que se infringió a nivel de Ley de Residuos Sólidos y su reglamento, así como la norma
técnica que tiene que ver con la clasificación y el instrumento de gestión ambiental aprobado. Y hemos dicho, la certificación ambiental es fuente de obligaciones. Multa total, 850 UITs, medidas correctivas, auditoría ambiental de terceros a cargo del titular y capacitación obligatoria del personal en materia de gestión de residuos sólidos. Esta es una pequeña infografía acerca de las supervisiones, ¿no?, que ha realizado el OEFA del 2020 al 2024, supervisiones de carácter directo, y lo que ha redundado en procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? La multa máxima que logró aplicar en este periodo de tiempo el OEFA fue 30.000 UITs. Esto se va actualizando en cuanto al valor de la UIT. El 38% es una tasa de cumplimiento voluntario post supervisión. Y entre los sectores más fiscalizados, y esto no es novedad porque está altamente regulado, está la minería, lo que implica e invita a una importancia del blindaje ambiental legal preventivo, ¿no? Medidas correctivas y preventivas que suele aplicar el OEFA en el marco del sector minero: adecuación de infraestructura, planes de remediación, monitoreos adicionales, medidas correctivas, medidas preventivas, auditorías ambientales voluntarias, incentivos al cumplimiento y sistemas de automonitoreo. ¿Cuáles son las tendencias regulatorias y retos del sector minero en el marco de los SECAS y de los LMPs con proyección al 2030? Digitalización de los monitoreos. Como ustedes han visto, en materia de minería sostenible, se busca utilizar a la tecnología como un aliado, ¿no?, y realizar, por ejemplo, monitoreos en tiempo real. Revisión de ECAs y LMPs. El MINAM trabaja en la actualización del ECA de agua y LMPs mineros para armonizarlos con los estándares de la OCDE, ya que es uno de los retos que tiene nuestro país. Enfoque de cuenca, fiscalización, migra a una perspectiva de cuenca hidrográfica, evaluar el impacto acumulativo de múltiples titulares. Minería responsable y criterios ESG, creciente presión, y esto es real, de inversionistas y mercados por métricas ambientales transparentes e indicadores ESG auditados. Cierre de pasivos ambientales. El Estado prioriza la remediación de pasivos ambientales mineros con nuevos mecanismos de financiamiento. Y gestión hídrica en escenarios de cambio climático, ¿no? El cambio climático presiona la disponibilidad hídrica. Vamos a ver un caso en la última sesión, un par de casos en la última sesión donde he tenido la oportunidad de establecer consultoría con el factor de cambio climático, y los titulares deben adaptar sus planes de gestión de agua. Buenas prácticas para el cumplimiento ambiental minero, recomendaciones para titulares y gestores ambientales, ¿no?, planes de respuesta ante excedencias, automonitoreo riguroso, capacitación continua y actualización de los instrumentos de gestión ambiental. Algunas conclusiones y reflexiones finales antes de concluir la sesión del día de hoy. Los LMP son el instrumento central para controlar la contaminación hídrica y atmosférica, así como también la contaminación ocasionada por temas de ruido, que si bien no se considera en el PPT, hay que decirlo. Su operación configura infracción automática en responsabilidad objetiva del titular, siempre y cuando se pruebe la causalidad. El monitoreo de la calidad de agua y aire debe ir más allá del cumplimiento formal. Es indispensable anticipar, medir y actuar antes de que el ambiente receptor, el cuerpo receptor, supere los SECAS. La economía circular ya dejó de ser una tendencia y actualmente es una oportunidad para reducir pasivos ambientales, costos operativos, riesgos de sanciones, generar activos estratégicos. La casuística de la OEFA muestra que el agua es el vector ambiental más sancionado. Los titulares con automonitoreo robusto y planes de contingencia reducen de manera significativa su exposición legal. La minería responsable no es un costo, sino más bien se constituye como una licencia social para operar en el Perú del siglo XXI. Bien, yo les agradezco la asistencia el día de hoy. Nos quedan 2 sesiones dentro del Diploma de Derecho Minero. Uno de ellos versa sobre el tema consulta previa y licencia social para operar, y el último sobre minería sostenible.
Bien, si no hay mayores interrogantes, Juan, eh, tu pregunta está más asociada al tema pesquero. Yo te agradecería, ¿no? Si tienen interrogantes sobre la clase del día de hoy, pero si tienen otra clase de preguntas, ¿no? Como me las han hecho algunos de ustedes a través de LinkedIn, yo les invito a que puedan escribirme a través de LinkedIn con mi nombre, Kathleen Segarra Delgado. Ahí también compartimos información actualizada. Bien, no quería irme antes sin mostrarles, ¿no? A ver, un segundo, lo que nosotros expusimos representando a nuestro país, ¿no? Fuimos invitados por el Center for Global Development y el Colegio Médico de Londres a la segunda conferencia anual de investigación sobre exposición global al plomo. Aquí está el link, ¿no? Si gustan se los copio en el chat. Ustedes pueden observar aquí no solo mi investigación, que es esta, sobre el tema del Oroya y la creación de nuestro estándar para aplicarlo en las empresas mineras. Como les comento, ya empezamos con este proceso de no ensayo-error, sino de implementación de este estándar propio y que ganó este concurso a nivel de Londres, sino que también a través del link que les he facilitado en el chat, ustedes pueden observar la exposición al plomo no solo de la actividad minera, que hay trabajos de universidades muy prestigiosas como la Universidad de Columbia, la Universidad Stanford, la London School of Economics y la Universidad de Oxford, sino también cómo el plomo impacta en otras actividades económicas como la industria cosmética, la industria de agua y saneamiento, entre otros. Yo quería compartir esto con ustedes porque es parte de poder generar academia no solo a nivel de Perú, sino también a nivel de Europa y evidenciar que nuestro país ya nos encontramos en este interín de poder consolidar la sostenibilidad como un criterio objetivo en el marco de los sectores extractivos. Bien, yo les agradezco su participación y su asistencia el día de hoy y nos encontramos en las siguientes sesiones donde hablaremos sobre licencia social para operar y minería sostenible. Muchas gracias, buenas noches.